buenas, hola a todos y bienvenidos. Esperamos la estén pasando espectacular en esta nueva edición de Nerdearla 2022. Antes que nada, nos gustaría iniciar agradeciéndoles por su tiempo al interesarse en esta charla, la cual esperamos, por supuesto, sea de su agrado. Como el título dice, la charla lleva por nombre Ghostbusting 101, analítica de tipeado para detección de robo de identidades. Así que, no siendo más, arrancamos presentándonos y vamos con todo. Quien les habla, Rubén Darío González, hago parte del área de inteligencia aplicada de Accenture hace 3 años ya y actualmente me desempeño con el rol de Data Science Associate Manager. Me defino como un ingeniero electricista solamente de título, la verdad es que nunca lo ejercí, ya que desde el inicio siempre me interesó el mundo de la programación y luego, bueno, me metí en el mundillo de data y es justamente la razón por la cual tengo el placer de estar hoy aquí compartiendo este momento con ustedes. Ahora le daré paso a mi compañero de fórmula para el día de hoy para que se presente él también. Así que adelante, crack. Muchas gracias, Rubén. Hola a todos. Mi nombre es Mariano Matelo. Tengo un background en desarrollo de software con 8 años de experiencia en Data Science. Me interesan particularmente las aplicaciones de IA aplicadas, como el campo de los vehículos autónomos. Vamos a continuar por presentar la agenda. Comenzaremos dando un contexto de nuestro caso, cómo fue nuestro caso de estudio, qué desafíos nos encontramos, qué enfoque tomamos, cómo fue la arquitectura de la solución final y qué resultados obtuvimos. Vamos a comenzar por introducir el contexto. Bien, como todos sabemos, el paso del COVID produjo grandes cambios en las formas de enseñanza. En los tiempos pre-COVID, el modelo predominante siempre fue presencial, con una mayor facilidad para controlar el entorno donde se llevan a cabo las actividades, los exámenes, la enseñanza en general. Con la llegada de la pandemia se tuvo que migrar a un sistema completamente remoto, lo cual trajo de por sí grandes desafíos al perder el control de este entorno. Con la nueva normalidad se migró, o básicamente se quedó, un modelo mixto en donde se tuvieron que implementar plataformas para garantizar estas actividades, la integridad de estas actividades y de los exámenes. Una de ellas, muy famosa, se llama Respondus, que es un browser cerrado que tiene múltiples algoritmos de traqueo y de detección automática de fraude. Por ejemplo, toma la imagen de la cámara para identificar a la persona que inició el examen, identifica si miró para un costado, si no está presente, si apareció un tercero en la imagen o si directamente la reemplazó por otra persona. Bien, ahora, ¿todo esto es suficiente o se puede hacer algo más? Para responder esta pregunta, le voy a ceder el espacio a Rubén. Gracias, Mariano. Bueno, la verdad es que claramente en temas de seguridad nunca hay algo que esté de más y siempre se puede intentar hacer mejor las cosas. Por eso, desde Accenture quisimos venir a contarles un poco de un caso de estudio que propusimos para hacer nuestro aporte en el robustecimiento de la validación de identidad aplicado al contexto de la educación que justamente, digamos, de la educación remota que justamente nos acaba de contar Mariano, ¿no? Entonces, dentro de los muchos matices que puede tomar el hecho de hacer uso de una identidad que no nos corresponde, principalmente o especialmente en el mundo digital, nuestro caso de estudio se orienta a la detección de fraudes por suplantación de identidad. Ahora, para hacerlo un poco más específico, el objetivo que nos propusimos fue identificar fraudes por suplantación de identidad en la presentación de entregables que involucran redacción de texto. Y eso queda marcado porque lo vamos a explicar un poco mejor más adelante, pero para aterrizarlo y como terminar de darle forma al asunto, voy a contarles cuál es el escenario particular del caso que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, parte número 1, redacción y entrega, es una persona, en este caso un estudiante, desde la comodidad de su casa, es decir, usando su laptop, redacta un texto y lo presenta, redacta un documento y lo presenta para cumplir con una entregable, una presentación, y este documento puede ser de cualquier tipo, un ensayo, una noticia, un artículo. Lo único, o sea, la única condición es que debe involucrar algún tipo de redacción más o menos considerable de texto, dígase una cuartilla, una página, como para capturar bien su comportamiento, ¿no? Ahora, justo esto que acabo de decir, de comportamiento, nos lleva a la parte 2, que es extracción de patrones de tipeo. En esta parte lo que vamos a hacer es extraer esos patrones que caracterizan el comportamiento de tipeo de la persona que redactó el texto, los cuales tuvieron lugar claramente en el momento en vivo en que la persona se encontraba redactando el documento, ¿no? Ahora, finalmente, en la parte 3, análisis y detección, es
conociendo ese comportamiento de tipeo de quien redacta el documento, vamos a analizar dicho comportamiento para validar y posteriormente verificar que este sea efectivamente quien tenía que hacerlo, ¿no? Ahí no está lo importante. Ahora, hay algo que es clave y resulta fundamental para nuestro caso, y es que, y esto está relacionado con justamente el asterisco que quedó pendiente, es la redacción del texto debe realizarse a través de una plataforma que permita el monitoreo o traqueo y registro de todos los eventos que se produzcan a través de dispositivos de entrada tales como teclado y mouse, en este caso serían pulsaciones de teclas y clics, al momento en que se estaba, digamos, realizando la redacción del documento, ¿no? O del texto. También, adicionalmente, como para dar ciertas, para dar ciertas consideraciones que son necesarias para nuestro planteamiento del caso, estas serían las siguientes, ¿no? Entonces, con respecto a la etapa 1, se asume que la plataforma de monitoreo ya existe, por tanto no hace parte de nuestra propuesta, o sea, es algo que, como Mariano nos contaba en el ejemplo, son, digamos, third parties que proveen este tipo de plataformas, así que asumamos que existe, ¿no? Lo único que vamos a esperar de esta plataforma es que su salida sea un registro, o como comúnmente le llamamos, un log de los eventos de pulsación y clics que ocurrieron durante la redacción del texto. Ahora, con respecto a la etapa 2, a partir de este registro, de este log de eventos, lo que vamos a hacer es generar un perfil de tipeo del escritor del texto, el cual va a estar orientado a caracterizar y describir los comportamientos de este. Entonces, estos patrones que vamos a obtener, digamos, del comportamiento de la persona tipeando, lo que vamos a hacer es condensarlos en lo que a partir de ahora vamos a llamar un perfil de tipeo. Y consideraciones para la última etapa, la última parte, es el perfil de tipeo generado a partir del texto recién entregado se compara con un perfil de tipeo previamente existente del mismo escritor. Y aquí no está la parte importante, ¿no? Porque es el estándar de facto en sistemas de biometría es justamente poder compararte siempre con alguna instancia de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando compramos un celular nuevo, cuando vos lo encendés la primera vez, te pide que registres la huella, que la marques varias veces en diferentes posiciones para grabársela y crear esta huella de referencia del usuario para que cuando posteriormente lo intentas desbloquear, lo que hace es comparar la huella que estás poniendo en el momento con la huella que registraste al inicio cuando lo prendiste por primera vez y así detectar si debe desbloquearse o no, si corresponde al usuario del teléfono, ¿no? Esto también se cumple, por ejemplo, para análisis de voz y otras veces, y, por ejemplo, reconocimiento facial también, ¿no? Entonces, la detección de fraude se va a realizar en función del resultado de esta comparación del perfil de tipeo existente o de referencia con el perfil de tipeo actual que hemos extraído del documento que se acaba de presentar como parte de la entrega, ¿no? Así que, bueno, para esto le dejo con Mariano que va a contarnos todos los desafíos que nos encontramos para justamente este planteamiento. Muchas gracias, Rubén. Bien, vamos a hablar de los desafíos que nos encontramos. Identificamos 3 desafíos. Primero, cómo generar este perfil de tipeo para cada persona. Segundo, de este perfil que generamos. ¿Es constante en el tiempo o sufre grandes cambios? Y por último, cómo comparamos distintos perfiles y determinamos si son iguales, hubo fraude, cambiaron, cómo medimos esto. Para esto vamos a continuar mostrando el enfoque de nuestra solución, comenzando por nuestra solución propuesta. Bien, para generar un perfil de tipeo de cada persona, creamos 2 grupos de variables. El primero se compone de variables generales de la escritura que nos ayudan a entender el comportamiento de la persona. Los comportamientos a los que nos referimos, que son los que queremos captar, son los de planeación, la velocidad, la corrección y la de edición. Son los 4 comportamientos principales de la escritura. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, el número de palabras que escribió, el número de pausas que realizó. Un ejemplo de comportamiento de planeación es el de las ráfagas de tipeo antes de hacer una pausa. La velocidad de tipeo es un ejemplo del comportamiento de velocidad. La eficiencia de tipeo, el uso de backspace, son comportamientos de corrección. Y la cantidad y la distancia de salto de línea son los comportamientos de edición. En total generamos más de 700 variables de comportamiento. Y por segundo, tenemos el otro grupo, que lo llamamos
Los dígrafos, que es un dígrafo, es la combinación de dos letras o símbolos cursados sucesivamente. Estas variables nos ayudan a entender la fluidez en la escritura. A partir de estos calculamos valores estadísticos como el tiempo de las pulsaciones de las teclas, calculando la media, la mediana, máximo, conteo, entre otros. En total de estas generamos más de 1500 variables. Bien, y a continuación le voy a hacer de vuelta al espacio a Rubén para explicarnos en detalle por qué la consistencia de tipeo es fundamental. Bueno, el tema es así. Hasta ahora hemos sorteado el primer desafío relacionado con cómo tener un perfil de tipeo. Entonces decíamos, listo, que vamos a tener alrededor de 2000 variables, que unas están encargadas de medir el comportamiento de escritura y la otra es la habilidad con el teclado, ¿no? Entonces, pero ahora es cuando se empieza a poner como un poco mejor el asunto, ¿no? Porque en el segundo desafío lo que tenemos que hacer es demostrar que el perfil de tipeo de una persona se mantiene constante en el tiempo. Por eso, para nosotros, la consistencia del tipeo es la piedra angular. De hecho, todo el planteamiento de nuestra solución se hizo con base en este supuesto, en que el perfil de tipeo de una persona se mantiene constante, bueno, salvo que de pronto, cuando te compras un teclado nuevo, después de tener el mismo teclado 5 años, va a haber un momento transitorio, pero sacando esos escenarios muy particulares, el tipeo, una vez te acostumbras al teclado, digamos, estamos asumiendo que permanece relativamente estable, ¿no? Por lo cual, podemos usarlo como una medida biométrica. Para aquellos que no lo saben, una medida biométrica o biométrico es un rasgo o característica física que resulta distintiva de una persona y permite identificarla e individualizarla, ¿no? Así que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la huella digital, es como, salvo que de pronto tengas un accidente, una cortada, algo que modifique la estructura de la huella que tenés, digamos, en tu dedo, el que usas, por ejemplo, el pulgar, en general, después de cierto tiempo, ya podemos decir que durante la adultez se mantiene relativamente constante y por eso lo usamos como un biométrico, ¿no? Entonces, nuestro postulado, nuestra hipótesis es que de la misma manera aplica para el perfil de tipeo, ¿no? O para el comportamiento de tipeo de una persona más propiamente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, lo que hicimos fue, digamos, nos apoyamos en análisis de correlación para comprobar esta hipótesis que teníamos. Ahora, ¿cómo realmente? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un experimento en donde creamos pares de perfiles de tipeo, en donde ambos perfiles de un mismo par pertenecían al mismo escritor, al mismo autor. Claramente es como que tener dos perfiles que estén con cierta distancia en el tiempo, dígase un mes, 3 meses, que hayan sido escritos, extraídos de textos escritos por la misma persona, y esto no para una única persona, sino para miles de personas, ¿no? Para que sea significativo el análisis. Y lo que hicimos en el análisis fue lo siguiente, es, bueno, ponemos los dos perfiles como cara a cara y lo que decimos es, bueno, tomo la misma variable del perfil inicial, por así decirlo, digámosle variable A, y tomo la misma variable en el perfil más nuevo, variable A también. Entonces, para aterrizarlo un poco más, digamos que tomo una variable relacionada con la velocidad de tipeo interpalabra y la comparo con la misma variable de velocidad de tipeo interpalabra en el segundo perfil. Y lo que voy a hacer es calcular la correlación entre ellas. Ahora, no solamente para un único, esa misma variable para un único escritor, sino realmente para todos los que hacían parte del experimento, que eran miles, ¿no? Y así es que calculamos la correlación. Este mismo esquema, este mismo procedimiento lo repetimos para todas y cada una de las casi 2000 variables que componían los perfiles de tipeo. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces, los resultados nos mostraron que un 40% de las variables generales de redacción tenían correlaciones superiores al 75% y que un 25% de las variables de dígrafos también tenían correlaciones superiores al 75%. Por tanto, podríamos decir que alrededor de un 30 y tanto por ciento de las variables del total del perfil, ¿no? Se mantenían estables en dos instancias diferentes de la misma persona. Por tanto, pudimos aceptar o continuar con la asunción de que el perfil de tipeo de una persona se puede considerar consistente y podríamos utilizarlo como un biométrico, ¿no? Entonces, eso nos permitió pasar al siguiente desafío, que es propiamente, y el último, ¿no? Que es propiamente la detección de fraude, ¿no? Entonces, realmente el desafío viene siendo la lógica para comparar ambos perfiles, el de referencia y el actual, ¿no? Para poder así analizar el resultado de esta comparación y, bueno, y hacer la verificación de la identidad del escritor.
Para esto nos basamos en un esquema de 3 pasos, donde el primero es comparar el perfil actual con el de referencia, y lo hicimos calculando más o menos una suerte de medida de distancia o de similaridad entre ambos perfiles. Ahora, ¿cómo? Realmente utilizamos un método que llamamos diferencia cuadrada, que es básicamente muy parecido a lo que describí para el experimento de la correlación, en donde tomábamos para los dos perfiles, digamos, el de referencia y el actual, del mismo escritor, ¿no? O que presumiblemente eran del mismo escritor. Entonces, tomábamos la misma variable en ambos, volviendo al ejemplo de la variable de velocidad intertipeo. Entonces, intertipeo en el perfil de referencia y la misma variable de velocidad de tipeo interpalabra en el perfil actual, y lo que hacíamos era calcular la diferencia entre estas, la resta, y elevar al cuadrado para eliminar el signo de la operación, ¿no? Y esto para todas las demás variables también. Entonces, lo que estábamos obteniendo aquí realmente era como un perfil equivalente, por así llamarlo, que resultaba de la combinación de los dos perfiles que estábamos comparando y que a su vez contenía los comportamientos que medían la diferencia o la similaridad entre ambos perfiles. ¿Por qué decimos esto? Porque la lógica que está detrás de este planteamiento es que claramente, como decimos que el perfil es consistente digamos, para una persona, entonces si tenés dos instancias de perfiles que son de la misma persona, deberían ser parecidos entre sí, ¿cierto? Entonces, si efectivamente son parecidos, o sea, son de la misma persona, entonces es porque estas diferencias que estamos calculando van a tender a ser cero, pero si no, van a ser diferentes de cero. Y esto se va a cumplir para todas las variables. Entonces, básicamente esta fue la manera como comparábamos los perfiles, como obteniendo este perfil equivalente, que era una combinación de ambos, utilizando este método de diferencia, ¿no? ¿Qué hacíamos con este perfil equivalente? Lo que hacíamos era pasar propiamente al análisis que era realizado por un modelo de Machine Learning. Entonces, un modelo de aprendizaje de máquina obtenido con el método de ensamble de XGBoost, y que lo entrenamos con 30.000 casos en una proporción balanceada de 50-50, en donde la mitad de los casos eran registros equivalentes que resultaban de la combinación de dos perfiles que sabíamos que eran de la misma persona, y la otra mitad, del otro 50%, es decir, los otros 15.000 casos, eran perfiles equivalentes obtenidos con este método de diferencia, ¿no? De diferencia cuadrada, que sabíamos que eran combinaciones de perfiles que no eran del mismo, de dos perfiles que a propósito hicimos que no fueran del mismo escritor, ¿no? Como para mostrarle ambos tipos de comportamientos al modelo, los que representan el mismo escritor y los que no. Entonces, de esta manera el modelo pudo generalizar y obtener estos patrones que le permitían identificar eso. Entonces, paso final, paso 3, que es la verificación de la identidad del escritor en sí misma, es, bueno, el modelo aprendía a identificar estos patrones de comportamiento que definen ser o no ser el mismo escritor en función de estos perfiles, digamos, de equivalentes, que resultaban de la combinación, ¿no? Y la salida era básicamente una probabilidad de que ambos textos hayan sido escritos por el mismo autor. Entonces, podíamos decir que con cierto grado de confianza, de que había sido, por ejemplo, un 90 y tanto por ciento de confianza, que fueron escritos por la misma persona, o que ese comportamiento de escritura que se extrajo de los textos, de cuando fueron redactados los textos, digamos, pertenecía a una misma persona o no lo era. Y la decisión final para hacer la detección de fraude o no, lo que hacíamos era trazar un umbral de corte y decir, bueno, a partir de este porcentaje de confianza, asumo que son la misma persona, y a partir de este no, en función de la probabilidad que nos daba como resultado el modelo. Entonces, habiendo contado todo este esquema que seguimos para la detección, lo que queremos contar es que esto realmente no lo dejamos sobre el papel, sino que realmente este enfoque de solución lo implementamos tal cual, como parte de un caso de uso real, y ahí le voy a dar la oportunidad a mi compañero de fórmula para que se los cuente mejor. Gracias, Rubén. Bien, vamos a contarles cómo implementamos esto en nuestro caso real. Establecimos el objetivo sobre las personas repitentes, que son aquellas para las cuales ya tenemos un perfil previo creado en una actividad o en un examen anterior. Esto requirió procesar un gran número de textos para obtener un modelo preciso, más de 400.000 exámenes. Desarrollamos e implementamos toda la solución en producción y fue totalmente basada en la nube, bueno, para lograr la robustez, escalabilidad y extenderlo en un futuro a diferentes programas si sea necesario. Vamos a continuar con un pantallazo de
cómo es la arquitectura de nuestro sistema. En esta imagen se puede ver cómo es la diferencia entre un modelo de Machine Learning y un sistema de Machine Learning. El sistema de Machine Learning está compuesto del modelo de Machine Learning, pero adicionalmente tiene módulo de análisis y detección, módulo de procesamiento de datos, extracción de variables, un módulo de monitoreo y creación de reportes, uno para entrenar el modelo y otro que se encarga de todo el proceso de MLOps. ¿Cómo comienza nuestro ciclo? Bien, todo comienza con la redacción del texto, el cual recibimos y lo procesamos hasta obtener nuestras variables de escritura y de comportamiento. Estas variables ingresan en nuestro modelo de Machine Learning entrenado, el cual genera una predicción. Si de esta detecta un caso de fraude, se lo marca como sospechoso, elevando una alarma al cliente en tiempo real. Esto es para evitar que el examen o la actividad, lo que sea corregido antes de que sea revisado por alguien. Adicionalmente, tenemos este módulo de monitoreo donde creamos reportes estadísticos y análisis históricos. Y del otro lado tenemos todo lo que es el proceso de MLOps, que gestiona la vida de nuestros modelos. Desde que lo entrenamos con datos históricos, optimizando sus parámetros, seleccionando cuál es el que mejor performa. A partir de este vamos a crear un artefacto que lo registramos en un archivo de modelos. Y este, como es mejor el actual, lo vamos a promover a producción, reemplazándolo en el endpoint por el modelo actual. El modelo actual va a volver al registro de modelos por si en un futuro queremos hacer algún análisis retroactivo. Y desde el endpoint, el modelo nuevo ya es accesible por el módulo de análisis de detección para recibir variables y poder seguir prediciendo. Todo real time. Muy bien. Los voy a dejar de vuelta con Rubén para contarles qué resultados y qué beneficios logramos. Bueno, antes de cerrar, no nos gustaría irnos sin contarles el tremendo impacto que una solución como esta puede llegar a generar, así que veamos. Por ejemplo, si hablamos del desempeño del modelo, observamos que obtuvimos un 94% de performance basado en el F1 Score en nuevos datos, es decir, cuando ya estaba activo en producción. Si lo comparamos cuando estábamos experimentando, obtuvimos en el set de testeo un 96% de F1, así que son consistentes. En la parte de detección de fraude observamos un aumento de más de 100% en los casos de fraude identificados. ¿Y por qué? Porque lo que hacíamos era compararnos con los exámenes, actividades entregables que el cliente ya manejaba, ya procesaba, y nos dimos cuenta que el modelo fue capaz no solamente de identificar los que ellos también estaban tagueando como sospechosos, sino otros que ellos también estaban dejando pasar y que los habían marcado como no habían detectado nada, y realmente el modelo sí detectó, que posteriormente ellos de vuelta lo verificaron y se dieron cuenta que efectivamente había como cierto índice de sospecha ahí. Entonces, eso ascendía a casi el doble de los casos totales manejados al inicio. También observamos en el tiempo de procesamiento un 97% de reducción en el tiempo total, pero es porque el sistema que estaba utilizando el cliente inicialmente procesaba los exámenes de manera secuencial y en lotes, y lo que nosotros propusimos fue un rediseño de toda la estructura, de toda la arquitectura, para que los exámenes se procesaran de manera independiente y en paralelo, de manera que si de repente exámenes, actividades entregables caían de golpe, por ejemplo, 1000 o 10.000 de golpe en el sistema, se procesara cada uno de manera independiente, ¿no? Y el lanzamiento, recorrimos todo el camino desde una prueba de concepto hasta salir a producción en 6 meses. Finalmente, la métrica de Equal Error Rate, que es una métrica, digamos, la métrica más común o el estándar de facto para sistemas de biometría, quedó alrededor del 0.5%. ¿Qué pasó? Que cuando nos comparamos con los benchmarks de sistemas biométricos actualmente, por ejemplo, los que usan análisis de la firma, de la dinámica de la firma o del análisis de voz, están alrededor del 2% de equal error rate, y digamos, el ganador, todavía el que se mantiene en la punta, es el uso de la huella digital, que tiene 0.2%, pero un sistema de análisis basado en comportamientos de tipeo, un sistema biométrico, digamos, basándonos en comportamientos de tipeo, logramos alcanzar 0.5%. Así que, bueno, con esto hemos concluido todo lo que teníamos para contarles sobre el 101 de nuestro enfoque para detección de fraudes mediante análisis de comportamiento de tipeo. Y nada, estamos seguros que no se esperaban que con algo tan cotidiano como escribir en el teclado, eso puede llegar a decir tanto de nosotros, ¿no?
La verdad que, nada, de nuestra parte esperamos que les haya gustado y puedan pensar en nuevas ideas para seguir mejorando esta propuesta. Me gustaría escucharlo y que sepan que para nosotros ha sido un placer, así que hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias a todos.